Ahora vamos a comenzar a explicar específicamente a las corrientes que involucran en mi núcleo de mi transformador. Podemos observar que en la primera imagen tenemos que mi conductor en mi secundario se encuentra abierto y mi conductor en el secundario se encuentra cerrado en la siguiente imagen. Entonces hay una gran diferencia en las corrientes que involucran en cada uno. Por eso es que primeramente vamos a analizar cuando mi conductor en el secundario se encuentra totalmente abierto. Para ello, si yo veo que si se encuentra abierto, entonces vamos a decir que la corriente del secundario es igual a cero. Muy bien, si bien este fenómeno ya se ha explicado en el anterior video, lo vamos a hacer mucho más a detalle en este caso. Por ejemplo, primeramente vamos a partir que estamos alimentando una fuente de tensión que varía en función del tiempo y estamos poniendo una polaridad más o menos en ese instante, ¿no? En ese instante. Justamente cuando circula corriente, esa corriente es lo que nosotros vamos a designar como I sub 0. Y esa I sub 0 es muy famosa, es lo que se conoce como la corriente de vacío. Cuando vamos a hablar de corriente de vacío, cuando la corriente en el secundario sea igual a cero, es decir, cuando el conductor esté abierto. Entonces vamos a poder hablar de corriente de vacío. Y si podemos observar bien la grafiquita, cuando la corriente circula, va a tomar esta dirección, donde estoy poniendo de color rojo. Va a tomar esa dirección la corriente. Entonces, por ende, va a producir un flujo magnético que vaya en dirección. Ahí está. Y a eso nosotros es lo que denominamos como flujo 1. Ahora, por las leyes de Maxwell, prácticamente podemos hablar que si existe un flujo que está yendo en esa dirección, también tiene que existir un flujo que vaya en contra de esa dirección. Y nosotros vamos a poner una línea que represente un flujo que está yendo en contra de esa dirección. Y para producir este flujo, también tiene que circular una corriente, pero en sentido contrario, como estamos viendo en el de color moradito. Tiene que circular una corriente en ese sentido para que exista ese flujo. Y esa corriente o estas corrientes de color moradito hace referencia que van a ir justamente en este sentido. Y por esa misma razón es que la polaridad se pone más o menos en ese instante. Ya, dicho esto, dicho esto, podemos hablar específicamente de las formas de onda que involucran este análisis. Por ejemplo, podemos observar que lo de color rojo es el flujo magnético y lo de color negro es mi fuente de alimentación. Ahora, lo más importante en esta práctica es conocer que la corriente de vacío que estoy poniendo con una flechita se descompone en dos partes. ¿Y cuáles son esas dos partes? La corriente de vacío se va a descomponer en la corriente que se encuentra acá y la corriente que se encuentra acá. Cada uno tiene su nombre. Por ejemplo, vamos a empezar con esta. A eso se le llama como corriente de magnetización. Y a esta de acá se le conoce como la corriente de pérdidas en el núcleo. Cada uno tiene su definición, su explicación. Vamos a iniciar primeramente con la corriente de magnetización. ¿Qué significa esa corriente de magnetización y por qué se encuentra a 90 grados de la otra corriente? Resulta que vamos a darnos una pequeña explicación. Por ejemplo, acá en las formas de onda, para entender mucho mejor, si el eje X es el tiempo, voy a desfasarlo hasta ahí. Ya, resulta que si ustedes ven en el gráfico, a medida que avanza el tiempo, a medida que inicia el tiempo, el flujo no es instantáneo. Es decir, el flujo tarda un tiempo X para que surja. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una línea acá. Entonces, a medida que va aumentando el tiempo, a medida que va aumentando los valores de mi fuente de alimentación, no existe flujo, no existe, no existe, no existe, no existe, hasta que llega hasta este punto. Cuando llega justamente a este punto, podemos observar recién que existe un incremento de flujo. Aunque mi polaridad, mi fuente de alimentación cambie, mi flujo va aumentando. Entonces ya existe un flujo. Entonces, para que exista un flujo, se habrá necesitado una corriente de alimentación mínima. Es decir, vamos a poner acá una línea. Para que exista un flujo, es necesario la corriente de magnetización, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la corriente de magnetización. La corriente de magnetización es la corriente necesaria
para producir el flujo en el núcleo del transformador. Ahora podemos observar que la tensión y el flujo, aquí en esta línea, la tensión y el flujo, la tensión está adelantado 90 grados. Y es por esa misma razón, y como también estamos hablando de una inductancia, entonces podemos hablar que la corriente de magnetización se encuentra 90 grados respecto a la otra corriente. Ahora vamos a iniciar hablando de la otra corriente. Esta corriente son las corrientes de pérdidas en el núcleo. Si bien se encuentra en esa línea, vamos a saber o vamos a establecer que se encuentra en fase con respecto a mi tensión de alimentación. Entonces, prácticamente vamos a saber por qué se dice corriente de pérdidas en el núcleo. Prácticamente esto involucra dos. ¿Cuáles son las pérdidas que se producen en un núcleo de un transformador? 1. Pérdidas por histéresis y 2. Pérdidas por corrientes parásitas. A ver, hablemos primeramente de las pérdidas por corrientes parásitas. Las corrientes parásitas lo pueden observar en otros videos en donde se les va a informar con más claridad, pero de una forma resumida vamos a establecer que las corrientes parásitas son aquellas producidas cuando se inducen algún tipo de corriente en mi núcleo de transformador. Entonces, por eso que esas corrientes representan pérdidas y se les conoce como corrientes parásitas. Ahora hablemos de las pérdidas por histéresis. Entonces podemos observar que la imagen, a modo que en mi núcleo de mi transformador nosotros hacemos circular un flujo, en el momento que hagamos circular un flujo magnético, prácticamente va a haber un reordenamiento o un ordenamiento de los dominios magnéticos y eso representa pérdidas. Por eso es que se le conoce como pérdidas por histéresis, ¿no? Entonces, ambas pérdidas van a ser representadas por la corriente de pérdidas en mi núcleo de mi transformador. Muy bien, nada más, eso sería todo. Podemos observar que la suma vectorial de mi corriente de magnetización más corriente de pérdidas en el núcleo va a formar la corriente de vacío. Y hay un ángulo, y ese ángulo es conocido como el factor de potencia. Este corriente de vacío es tan importante porque en videos adelante vamos a calcular lo que se conoce como pérdidas en el hierro o pérdidas en el vacío, en donde lo único que se involucra acá sería la corriente de vacío, el factor de potencia y la tensión de alimentación. Y con eso vamos a poder encontrar las pérdidas en el hierro, ¿no? Vamos a poder encontrar absolutamente todas las pérdidas que involucran las pérdidas por histéresis y pérdidas por corrientes parásitas. Es muy importante. Ahora, vamos a pasar al siguiente diagrama. Ya, podemos observar que en esta imagen, la característica de esta imagen es que se encuentra mi circuito totalmente cerrado. Es decir, que mi corriente va a ser distinto de cero. Ahora bien, si nosotros ya hemos hecho el análisis de la parte izquierda, hablamos de la polaridad y hablamos de un flujo 1 que es producido por el primario, vamos a hablar de ese flujo que va a pasar por la bobina del secundario. Entonces vamos a poner con una flechita hacia abajo, que es el flujo que pasa por el bobinado del secundario. Y por las leyes de Maxwell conocemos que si está un flujo si hay un flujo en esa dirección, tiene que haber un flujo que vaya en contra de ese flujo, ¿verdad? Que vaya en contra de ese flujo. Entonces, viendo ese sentido de este flujo que se está oponiendo, entonces tendría que haber una corriente que circule para producir este flujo y es esa corriente que estoy poniendo de color azul. Vamos a ponerlo de color azul. Entonces tiene que circular una corriente en ese sentido para producir este flujo. Bueno, a eso se le conoce como la fuerza electromotriz y justamente la polaridad va a venir a ser más o menos justamente en ese instante. Por eso es que decimos que va a existir una corriente debido a la fuerza electromotriz. Debidamente explicado esto, lo malo de este flujo que lo vamos a pintar de color azul, lo malo de este flujo que está yendo en esa dirección es que puede contrarrestar al flujo lo cual lo está iniciando. Entonces, si el flujo llega a ser cero, no va a haber una FEM inducida y por ende no va a haber una corriente que circule en la carga y esto puede dañar a mi transformador. Entonces, para evitar que mis flujos se anulen como estoy viendo en esta parte, yo de antemano
necesito inyectarle, aparte de mi corriente de vacío, inyectarle lo que se conoce como la corriente de compensación. Si bien aquí la corriente de vacío es cuando mi circuito está abierto, necesito inyectarle la corriente de compensación. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a pintar de color amarillo. La corriente de compensación al circular por mi bobina también va a producir un flujo, ¿no? Un flujo de color amarillo. Y esa corriente de compensación, ese flujo de color amarillo, tiene que restar a mi flujo de color azul. Es decir, para que ya no exista para que ya no se reste mi flujo. Es decir, es muy importante que este flujo 1 se quede intacto y no sea diferente de cero. Mejor dicho, no tiene que ser cero. No tiene que ser cero. Por eso es que el flujo que adicionalmente que lo estoy enviando gracias a la corriente de compensación va a anular justamente a ese flujo que es producido en el secundario. Ahora, para yo calcular cuánto vale la corriente de compensación, tenemos que hacer el siguiente análisis. Vamos a decir, para neutralizar la fuerza magnetomotriz de I2, debemos alimentar con I2', es decir, corriente de compensación. Ahora, sabemos que la fuerza magnetomotriz del primario es igual a la fuerza magnetomotriz del secundario, ¿verdad? Vamos a ponerlo esto con color turquesa. Pero la fuerza magnetomotriz de primario es el número de espiras de primario por la corriente de compensación, hablando específicamente de esa corriente, por la fuerza magnetomotriz del secundario. Hacemos lo que está multiplicando, pasa a dividir y encontramos la siguiente relación. La corriente de compensación es igual a esa relación, pero esto hace recuerdo a algo. Y a eso se le conoce como relación de transformación. Entonces llegamos a esta relación de acá. La corriente de compensación es igual a la relación de transformación multiplicado por la corriente en el secundario. Muy bien, entonces finalmente, ¿cuánto debería valer I1? Por ejemplo, acá no especifiqué. I1, el que estamos viendo acá, es la suma de la corriente de vacío más la corriente de compensación. Entonces, ¿cuánto vale I1? De una forma más agradable, vamos a decir que es la corriente de vacío más la corriente de compensación. Pero finalmente la corriente de compensación es igual a esa relación y es como llegamos a esta ecuación final. Entonces, ¿es importante encontrar la corriente de compensación? Sí, sí es muy importante para que mi flujo inicial no sea igual a cero. Muy bien, prácticamente este sería el análisis de las corrientes y de los fenómenos que transcurren en mi transformador ideal.